finales de los años 90. Yo era uno de los pocos afortunados, o quizás simplemente un bicho raro, que podía decir que tenía en su casa una Nintendo 64 y una PlayStation 1. A ver, no me malinterpretéis, la 64 era mi ojito derecho. Juegos como Ocarina, Mario o Pokémon Stadium me volaban la cabeza. Eran experiencias que me hacían sentir que estaba viviendo algo épico, o algo importante. Pero la Play tenía algo distinto. Tenía un catálogo que se sentía más callejero, más gamberro. Tenía el Tony Hawk, el Spyro, Tekken. Pero había uno especial que te destacaba por encima del resto. Un juego que no quería que salvaras el mundo con una ocarina, sino que simplemente te lo pasaras de miedo. Hoy nos ponemos nuestros pantalones vaqueros, las zapatillas rojas y nos tomaremos nuestra pastilla contra el mareo para entender por qué, casi 30 años después, seguimos amando el marsupial más loco de la historia, Crash Bandicoot. Cuando jugabas con Crash, la historia te daba exactamente igual. No necesitabas un lore profundo ni diálogos existencialistas. Tu misión era rescatar a la Chatty. De hecho, Crash era lo opuesto a Link, aunque también buscaba salvar a la Chatty. Mientras que en Ocarina la historia me cautivaba y me hacía sentir que el destino de un reino dependía de mí, con Crash yo solo quería ver cómo reventaba el mapa girando sobre sí mismo. Porque aquí, lo importante es que Crash no era un héroe, era un personaje, y eso lo hacía diferente. Piénsalo, en los 90 teníamos a Sonic, que era el cool, era el rápido, era más serio. Teníamos a Mario, que era un fontanero bonachón, pero también heroico. Pero Crash era un bicho naranja que se reía de sí mismo. Literalmente, cuando ganabas un nivel, Crash no levantaba el puño en el cielo con una señal de victoria épica. No, Crash se reía, se burlaba y bailaba como un loco. El juego estaba lleno de detalles cómicos. Naughty Dog entendió que un plataformero podía ser divertido sin necesidad de ser épico, que podías tener un personaje memorable sin que fuera el héroe de la película de acción. Y la estética visual lo reforzaba todo. Los colores de Crash eran saturados, vibrantes, casi agresivos. Nada que ver con los tonos suaves de Mario o los azules de Sonic. Crash era naranja, rojo y amarillo. Era chillón. Era como si el juego te estuviera diciendo que estabas frente a algo diferente. El mundo de Crash tampoco era un lugar mágico o misterioso. Era una isla tropical, sí, pero una isla tropical que parecía sacada de un dibujo animado de los 50. Había palmeras, había playas, había volcanes. Pero todo eso con un toque cartoon que hacía que nada se tomara en serio. Y luego estaban las muertes. Dios, las muertes de Crash eran puro show. Cuando morías, no era una simple animación de Game Over, no, era una secuencia cómica. Te aplastaban, te quemaban, te electrocutaban, y cada muerte era más ridícula que la anterior. Eso era genial porque significaba que el juego no te estaba castigando por fallar, te estaba haciendo reír mientras fallabas. Eso es lo que diferenciaba a Crash de otros plataformeros. En Super Mario, cuando morías, había una música triste y una sensación de joder, he fallado. En Crash, cuando morías, el juego te hacía reír. Te decía, venga tío, inténtalo de nuevo, pero esta vez mira cómo mueres de forma más cómica. Y no solo eran las muertes, era todo. Las animaciones de espera de Crash eran geniales. Si dejabas el mando durante unos segundos, Crash se rascaba, bostezaba, se burlaba de ti. El juego tenía personalidad, tenía actitud. Eso era lo revolucionario en 1996. Los juegos de plataformas eran serios, eran aventuras épicas, pero Crash llegó y dijo, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un juego donde el protagonista sea un marsupial estúpido pero carismático, y que el malo sea una completa parodia de típicos villanos de otras sagas de videojuegos. Que todo sea una broma y donde la diversión es lo primero. Y eso, amigos, fue la declaración de intenciones de PlayStation. Mientras Nintendo se enfocaba en una aventura épica y mundos semiabiertos, Sony decía, nosotros traemos lo gamberro, nosotros traemos lo divertido, nosotros traemos a Crash. Porque Crash no solo era un juego, era una actitud. Era la respuesta de una generación que quería divertirse sin tener que salvar el mundo, que quería reírse sin tener que reflexionar, que quería entrar en modo flow sin tener que preocuparse por la trama. Y eso lo hizo especial, eso lo hizo diferente, eso lo hizo inolvidable. Pero
Pero más allá de las risas y de la actitud chulesca, había una razón técnica por la que no podías soltar el mando: el diseño de niveles. Aquí es donde Crash te atrapaba de verdad. A diferencia de otros juegos más abiertos, donde a veces te perdías explorando o buscando el siguiente objetivo, Crash era un pasillo directo, estrecho y sin perdón. Pero, ¿qué pasillo? Naughty Dog no diseñó niveles, diseñó coreografías. Aquí es donde entra lo que yo llamo el modo flow. Ese estado mental donde el mundo exterior desaparece. Dejas de mirar los botones, tus dedos empiezan a moverse por puro instinto. En Crash, cuando dominabas el timing, el juego dejaba de ser un plataformas para convertirse en una danza. Salto, giro, salto, rebote en la caja, esquiva el TNT... todo encaja. Era una experiencia puramente mecánica donde la satisfacción no venía de completar una misión secundaria o de entender un giro de guión, sino clavar el salto imposible entre dos plataformas que se mueven. Era el juego perfecto para apagar el cerebro, y no lo digo como algo malo, al contrario. En Ocarina of Time, mi cerebro estaba trabajando a 1000 por hora. ¿Dónde está la llave? ¿Cómo resuelvo este puzzle? ¿Qué me había dicho este vecino? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... Con Crash, digamos que el cerebro entraba en un estado de meditación activa. Solo existías tú, el ritmo de la música y el siguiente obstáculo. Esa originalidad en el planteamiento de cámara también ayudaba. Unas veces corrías hacia el fondo, otras veces corrías hacia la cámara escapando de una roca gigante. Un momento icónico que todos tenemos grabado a fuego. Y otras veces era un plataforma clásico lateral. Ese cambio constante de perspectiva mantenía tus reflejos alerta. No podías acomodarte. Y es que el plataformeo de Crash tenía peso. No era el salto ligero y flotante de Mario. Aquí, si calculabas mal, sentías la caída. Si girabas antes de tiempo, sentías el impacto. Esa respuesta física del juego era lo que hacía que, cuando lograbas pasarte el nivel sin perder ni una sola vida, te sintieras como un auténtico dios del mando. Era una droga visual y sonora. El sonido de las cajas rompiéndose, el poder de las máscaras de Aku Aku, el ritmo de los tambores... todo estaba diseñado para que no quisieras salir de ese túnel. Crash no te pedía que exploraras su mundo, te pedía que lo atravesaras como un torbellino. Pero no nos engañemos. Para entrar en ese modo flow del que hablaba, primero tenías que pagar un peaje. Y el peaje de Crash se pagaba con vidas. Muchas vidas. Crash Bandicoot 1 tenía una dificultad curiosa. A veces parece un paseo relajado en la playa y de repente, sin avisar, el juego te lanza por un puente colgante en mitad de la niebla que te hace cuestionar toda tu existencia. Hablemos claro, niveles como estos eran pruebas de fuego. Eran esos momentos donde la chulería del juego se volvía contra ti. Pero aquí está el truco. A pesar de las muertes constantes, a pesar de ver que ese angelito de Crash subía al cielo por 20ª vez en 5 minutos, no podías parar. ¿Por qué? Porque la dificultad de Crash no se sentía injusta, se sentía personal. Cada vez que fallabas un salto milimétrico, sabía perfectamente que había sido tu culpa. No era el juego que te había engañado, había sido tú que habías pulsado el botón 1 milisegundo antes de tiempo. Este diseño te picaba. Te obligaba a reírte de tu propia torpeza mientras veías a Crash morir de la forma más ridícula posible. Te hacía decir esa frase de... venga, una vida más y lo dejo. Y así, sin darte cuenta, pasabas de la frustración a la maestría. Esa dificultad era lo que daba valor a la experiencia. En Crash, la recompensa era el alivio. Era ese suspiro profundo cuando por fin tocabas el teletransporte al final del nivel. Era un reto que te mantenía despierto, que te obligaba a mejorar y que, sobre todo, te hacía valorar cada máscara de Aku Aku. Porque sabías que en este juego un solo error te mandaba de vuelta al principio, y aún así volvías, siempre volvías. Al final del día, Crash Bandicoot era el equilibrio perfecto en mi estantería. Si Ocarina of Time era el libro que me leía antes de dormir para soñar con aventuras épicas y mundos que salvar, Crash era el recreo. Era la diversión pura, sin filtros y sin complicaciones. Me enseñó que un juego no necesita una trama compleja para ser inolvidable. Solo necesita un buen ritmo, un personaje con una personalidad arrolladora y capacidad de hacernos olvidar todo lo demás mientras saltamos sobre una caja de TNT. Crash no hizo crecer ni me enseñó lecciones sobre el paso del tiempo como lo hizo Link.
Crash me hizo disfrutar, me hizo reír, me hizo sudar con el mando y me enseñó que, a veces, lo más gamberro que puedes hacer es simplemente no dejar de saltar.